Mi nombre es Manuel Román Lacayo. Soy el subdirector del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh. Es mi placer tenerlos a ustedes con nosotros esta tarde para nuestra invitación de participar como audiencia en un panel de discusión que les estamos llamando parte de nuestra serie de actualizaciones, un observatorio latinoamericano, y en esta ocasión el tema es Colombia. El panel ha sido promovido aquí en la ciudad de Pittsburgh por el grupo de la comunidad colombiana en Pittsburgh que se llama Colombia en Pittsburgh. Y uno de nuestros participantes, el doctor Jorge Delgado, es miembro de esa comunidad. Tenemos también el placer, además de los distinguidos panelistas, de nuestra moderadora, quien va a ser la doctora Lucía Damer. Ella es socióloga, es doctora en ciencia política de la Universidad de Leiden en Holanda y ha trabajado en instituciones académicas aquí en los Estados Unidos, en Argentina, en Chile. Ella es profesor titular de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago en Chile y su producción en términos de artículos, de libros, participación, difusión por los medios de comunicación es bastante amplia. Y la idea aquí del panel es de proveer una visión multidisciplinaria de la problemática actual que vaya más lejos que lo que se reporta, cualquier apego que podamos tener y cariño que podamos tener por nuestros familiares, amigos y comunidad en Colombia, y tratar de buscar una visión más analítica de la problemática. Entonces, sin más a qué referirme, quiero dejarlos a ustedes con Lucía Damer. Muchas gracias. Bienvenida, Lucía. No, por favor, muchas gracias a ti, al Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh, que por supuesto, Manuel, me trae muchísimos recuerdos al ser graduada de ahí. La ciudad de Pittsburgh es especialmente importante para todos nosotros, así que encantada de ver que seguimos no solamente con los debates académicos, sino sobre todo con la relación con los grupos de la sociedad civil que tienen preocupaciones en nuestras temáticas. Es para mí efectivamente un placer estar acá con 4 distinguidos profesores, académicos y especialistas en esta temática. Colombia está pasando probablemente por una de las situaciones más importantes de los últimos años, y eso es mucho que decir porque es un país que estuvo en guerra, que firmó la paz, que ha tenido varios momentos bien importantes. Sin embargo, la situación de crisis, de protesta y efectivamente los temas políticos que hoy día vamos a discutir son muy importantes de definir. Las reglas del juego son muy simples. Cada uno de nuestros presentadores va a tener entre 5 y 7 minutos iniciales, y de ahí vamos a dar una ronda de preguntas de acuerdo a los temas y a las preguntas que nos lleguen, tanto por el Facebook Live como por el chat. Así que quiero, sin más, presentar a Marla Ripoll, que es profesora de Economía de la Universidad de Pittsburgh, y ella va a tener entonces sus primeros 5 a 7 minutos. Sí, gracias. Muchas gracias por la invitación a participar en este debate. Me parece importante que demos una perspectiva un poco más profunda e interdisciplinaria al tema. Yo, siendo economista, me voy a concentrar un poco más en cuál es mi perspectiva como economista acerca de lo que está sucediendo en este momento y acerca de los contenidos de las protestas que tienen que ver con aspectos económicos. La forma como yo entiendo la situación de Colombia en este momento y la forma como yo entiendo estas protestas que se están dando en este momento es que estas protestas ocurren como un resultado que aparentemente es muy relacionado con la crisis que estamos dando en este momento en términos del COVID y en términos de los problemas económicos de este país en este momento.
pero para mí eso es simplemente la última gota en la copa. Eso realmente es, el contenido de las protestas es realmente un reflejo de problemas estructurales de la economía colombiana que son problemas que también se comparten con otros países latinoamericanos y que son problemas supremamente difíciles de solucionar. Entonces quería hablar un poco sobre cuáles son los problemas que yo creo que son fundamentalmente lo que están debajo de todas estas propuestas y dar una perspectiva de por qué es difícil solucionar esos problemas. Entonces, el primer problema del que quería hablar es un problema estructural de las economías latinoamericanas, que es un problema fiscal. Uno no puede negar el hecho de que los gobiernos de Latinoamérica, incluso todavía después de haber tenido algún crecimiento económico y después de haber hecho bastante progreso, son economías donde la recaudación fiscal es bastante baja. Y una de las funciones del Estado es la provisión de bienes públicos, que son muy importantes para que una economía funcione bien, y también la provisión de programas de redistribución del ingreso. Y todo esto requiere ingresos que el gobierno necesita para poder pagar por estos programas de redistribución y para poder pagar por la infraestructura pública que todos los países necesitan para funcionar correctamente. En el caso de América Latina, sabemos que la recaudación fiscal es muy baja comparada con las regiones más desarrolladas del mundo, pero Colombia en particular está incluso debajo del promedio latinoamericano. Ahora, además de tener una recaudación baja, el problema es que las fuentes de recaudo no son muy progresivas, son bastante regresivas. Casi el 50% de los ingresos que tiene el Estado a través de impuestos vienen de impuestos indirectos que no tienen que ver con el ingreso de las personas, sino son impuestos al consumo, impuestos al valor agregado, impuestos que son bastante regresivos. Ahora, en las discusiones de estos días de las protestas, mucha gente dice, bueno, lo que pasa es que las corporaciones deberían pagar más impuestos. El problema es que las corporaciones no pagan suficientemente. Pero la verdad, cuando uno mira los datos, uno se da cuenta que el impuesto a las corporaciones en Colombia es de hecho bastante alto. Probablemente sí es cierto que también hay evasión y probablemente sí es cierto que las corporaciones de pronto no utilizan todos los recursos que tienen para reinvertirlos en el país y los sacan por otras partes del mundo. Probablemente eso sea cierto, pero en términos de tasas de impuestos a las corporaciones, Colombia tiene una tasa bastante alta, similar a Brasil, similar a Venezuela. Una tasa a las corporaciones bastante alta. La parte que es más baja relativo a los países más avanzados son los impuestos a las personas. Esa parte en Colombia es muy, muy baja y parte de la razón es porque las personas más ricas probablemente no pagan suficiente, pero también hay mucha informalidad en el mercado laboral. Entonces, el hecho de que una gran parte de la fuerza laboral está en lo que llamamos sector informal, que no es un sector ilegal, es simplemente un sector donde no hay necesidad de pagar impuestos o reportar la renta por la forma como son. Son pequeñas empresas, son trabajadores que se emplean a ellos mismos. Estas personas no pagan impuestos. Obviamente, no es que estemos diciendo que ellos deberían pagar impuestos, sino que probablemente lo que esto refleja es mi segundo punto, que es otro problema estructural, y que yo creo que sería una cosa que si pudiéramos solucionar, sí sería muy importante, y es que simplemente no hay trabajos. O sea, Colombia lo que necesita es un mercado laboral más dinámico. Se hicieron muchas reformas al principio de los años 90 pensando que íbamos a hacer un mercado laboral mucho más eficiente y que funcionara mejor. Pero muchas de esas reformas lo que resultaron haciendo fue que en lugar de crear trabajos estables con contratos que fueran favorables para el trabajador, terminaron creando contratos donde un profesional necesita hacer un contrato de prestación de servicios sin mucha estabilidad. Entonces, ese es un problema fundamental. Entonces, no hay recaudación tributaria. En parte es porque no hay mucho
mucho impuesto a las personas, pero también es porque las personas no pagan impuestos porque están en el sector informal y en parte de eso es porque no hay trabajos formales. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hay trabajos formales? ¿Por qué no hay mejores trabajos en Colombia? Y eso se conecta un poco con la otra parte de la protesta, que es en contra de la reforma que se está proponiendo para la reforma de la salud. El sector de la salud tiene un problema fundamental y es que la cobertura no es tan alta, lo mismo que la cobertura a la seguridad social. Esas coberturas no son altas en parte porque las personas no tienen trabajos donde el empleador pague la cobertura de seguridad social. Eso es un problema que también se conecta con mi punto de trabajos. Y el problema con el sector de salud es que muchos doctores y personas de la salud están también en contratos de prestaciones de servicio profesional, lo cual hace que estos trabajadores tampoco vean que ellos sean tratados de forma adecuada como trabajador del sector de la salud, que esa es otra parte que también está allí en las protestas. Entonces, esas son como perspectivas económicas. En resumen, estas protestas son acerca de problemas que han estado allí por mucho tiempo y que todavía no se han solucionado y que son realmente lo que un economista pensaría son problemas realmente difíciles y estructurales. Muchas gracias, Gracias. Marla. Efectivamente, uno de los grandes temas latinoamericanos, y Colombia no es una excepción, es cómo por mucho tiempo nos hemos ido acostumbrando a estas dificultades, a estos clivajes del modelo económico y social. Y la gran pregunta es, ¿qué pasa que hay circunstancias específicas donde esto eclosiona, ¿no? Siendo que son problemas que venían de hace mucho rato. Así que bueno, ese es un tema especial para que seguramente los siguientes colegas, y los voy a dejar con Fabio López de la Roche, que es profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, yo quisiera pues inicialmente destacar el significado de este paro nacional y las jornadas subsiguientes como una gran movilización de recuperación de la plaza pública, no obstante la pandemia, y del derecho a la protesta, menoscabado simbólicamente por el gobierno Duque. Bueno, quisiera nombrar algunos de los factores que han producido esta eclosión ciudadana, que valoro como especialmente significativa para la democracia. El autoencierro durante 2020 facilitó la toma gubernamental de las instituciones de control político por parte del gobierno Duque. La Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación son hoy día instituciones de bolsillo del Ejecutivo. En la Fiscalía, por ejemplo, el presidente Iván Duque colocó a su mejor amigo de la universidad. Eso no es antijurídico, pero obviamente poner a la cabeza del sistema penal acusatorio a tu mejor amigo de la universidad, eso no tiene éticamente presentación. A eso agreguémosle la inoperancia del Congreso como institución fiscalizadora de las decisiones del Ejecutivo, que en virtualidad no ha podido ejercer una fiscalización fuerte sobre las decisiones. Curiosamente, antes de la pandemia nos encontramos una situación en que el presidente Duque tenía una caída en su popularidad muy fuerte. Todo este escándalo por el ingreso de dineros del ñeñe, la ñeñe política de dineros del narcotráfico en la costa atlántica, y no controlaba el Congreso, y de pronto hacia finales del año nos encontramos ya con que el Congreso estaba totalmente en sus manos. Entonces allí hubo un viraje, y hay que decir que la pandemia le permitió al presidente Duque un aire. Estableció ese programa televisivo diario, Prevención y Acción, que le sirvió para relegitimarse, pero ese programa pues poco a poco se fue desgastando y ya tuvo que sacarlo del aire hace unos pocos días, porque ya en medio del paro ya le dijeron:
usted tiene que salirse de ese programa y asumir la conducción real del país, ¿no? La movilización estudiantil y ciudadana, por otro lado, la movilización de noviembre y finales de 2019, terminó contenida por el encierro y por las medidas de protección frente al COVID, pero terminó represada, ¿no? Y también ahí está una de las causas que reaparece con una gran molestia juvenil y de la sociedad con el discurso de desvalorización del derecho a la protesta de los ministros de Defensa, Botero y Holmes Trujillo posteriormente. Un discurso bastante cínico y bastante soberbio frente a la protesta y además tácitamente dándole luz verde a la brutalidad policial que se expresó en el asesinato de Dylan Cruz en el centro de Bogotá en 2019 y en 2020 pues del abogado Javier Corredor. Ante eso la actitud fue un poco de avalar esa violencia policial, una petición de disculpas casi que obligada, y yo creo que eso generó una gran molestia. Y de otro lado, esa acumulación que yo llamo la pulsión por la igualdad, que está en Chile y que ha estado en otras movilizaciones en la región, demandas ciudadanas de acceso a educación, a salud, a vivienda, a pensiones, en una palabra que yo llamaría oportunidades, ¿no? Una gran dificultad de los gobiernos para entender y procesar estas cosas y diría además una gran ausencia de empatía de los funcionarios del gobierno Duque y del propio Iván Duque con los temas de la paz. Hay que recordar, medio país votó por la paz. Con la justicia transicional, las objeciones a la Jurisdicción Especial de Paz, con las cuales fue estruendosamente derrotado el gobierno Duque en el Congreso. Y algo que yo creo que estimuló poderosamente el descontento y es la insensibilidad frente a la desvalorización de la vida humana en el país, la continuidad de los asesinatos de líderes sociales, las más de 70 masacres del año pasado contra jóvenes en Samaniego, en el área rural de Buga, sin ninguna política clara de seguridad orientada a detener esa masacre de universitarios y de gente muy joven, de adolescentes, y el exterminio de más de 270 excombatientes de las FARC acogidos al proceso de paz. Terminaría diciendo, pues, un factor, es un gobierno muy ensimismado desde el punto de vista ideológico, sin juego político con otros sectores. En Colombia hay sectores conservadores y liberales progresistas, pero Duque realmente gobierna para un partido altamente ideológico, con muchos odios hacia la paz, hacia el expresidente Santos, hacia las FARC, y yo creo que esto también le pasó cuenta de cobro, porque en últimas las FARC han cumplido. El presidente Santos salió del gobierno hace mucho rato, entonces insistir en un discurso de odio con Santos, con las FARC, cuando ya las FARC no existen como tales, también resultaba un poco absurdo. Y finalmente, y hay que decirlo, el desprestigio del expresidente Uribe cada vez más creciente, su acusación por la Corte Suprema de Justicia por fabricación de falsos testigos, y todo el papel impúdico que ha jugado este fiscal de bolsillo del Centro Democrático en avalar, digamos, una actitud permisiva de la institución judicial, de la fiscalía sobre todo, también ha causado mucha molestia porque cada vez más los colombianos entienden la significación
las fronteras muy liminales de Uribe con el crimen, con los sicarios, con el asesinato de testigos, realidades muy oscuras que acompañan a este personaje, ¿no? Sí, no, perdón que te tengan que cortar, pero Tranquila. ha quedado muy claro el tema del derecho a la protesta en América Latina, así como dijo Marla en los temas económicos, también es digamos, un tema fundamental, pero sobre todo en el caso colombiano, al igual de lo que pasó acá en Chile, la respuesta violenta de los estados, ¿no? Estados democráticos, pero con policías coercitivas violentas. Creo que ahí hay un tema importante a discutir, así que seguramente quedará para las preguntas y respuestas. Los voy a dejar con Miguel García, profesor asociado a la Universidad de los Andes. Miguel García Sánchez, al igual que yo, es egresado de la Universidad de Pittsburgh, tiene un doctorado en ciencia política, sí, y bueno, tiene un desarrollo de larga data en temas de ciencia política y estudios políticos en general. Así que Miguel, te dejo la palabra. Lucía, muchas gracias. Me complace mucho estar esta tarde con ustedes. Yo tengo un cariño especial por Pittsburgh. Soy un orgulloso egresado de la universidad, así que me alegra mucho estar aquí compartiendo con ustedes ya del otro lado, ¿no? Así que me hace esto muy feliz y pues conozco a muchos de quienes están acá, así que muchas gracias. Bueno, yo voy a de pronto decir algunas cosas que ya se han planteado y voy a plantear unos elementos adicionales. Yo quisiera centrarme en factores que yo llamaría, digamos, unos factores que son más de carácter estructural, unos factores que nos llevaron a donde estamos, que tienen que ver más con la coyuntura, y otros que tienen que ver con la respuesta del gobierno que han hecho que se intensifique este ciclo de violencia que estamos viviendo. Sin duda que hay una responsabilidad, como lo planteaba Fabio, muy fuerte. Entonces, como Marla ya lo planteó, hay un tema estructural de carácter económico. Bueno, y quisiera también plantear algunas cosas en las que nos parecemos a América Latina y hay otras cosas en las que somos distintos a América Latina y que de alguna manera nos distancian de otros países de la región. Para tratar de entender este fenómeno que pues no es exclusivo del caso colombiano, lo hemos visto en Ecuador, en Perú y en Chile también. Bien, entonces lo primero, el tema de la pandemia y cómo la pandemia empobrece a Colombia. Según cifras reveladas este año, en el 2019 el 35.7% de los colombianos eran pobres y para finales del 2020 la pobreza llega al 42.5%. Entonces hay a lo que planteaba Marla, hay un fenómeno también adicional de empobrecimiento. Esto, para ponerlo en otros términos, quiere decir que de los 50 millones de colombianos, 21 millones de colombianos viven con menos de $100 al mes, ¿cierto? Además, a eso se suma que la pandemia nos ha golpeado 3 veces. Ustedes en Estados Unidos sufrieron 2 golpes de la pandemia, nosotros estamos experimentando el tercer golpe de la pandemia en una situación también de mucha desesperación y preocupación cuando estamos viendo, digamos, que otros países salen al otro lado, nosotros estamos viendo, digamos, el final del túnel un poco más lejos. En ese contexto, pues obviamente hay que tener, bueno, y otra cosa que yo quisiera complementar frente a lo que dijo Marla, la estructura tributaria de Colombia hace que la desigualdad después de impuestos no se altere. Entonces nosotros tenemos un Gini de 0.55 que después de impuestos es 0.55. Eso es casi que inédito en cualquier parte del mundo, digamos que uno después de tributar no pase nada, ¿cierto? Entonces pues eso es bastante grave. Bueno, y en un contexto económico con esa naturaleza, pues no hay mayor torpeza política que plantear una reforma tributaria en un momento tan difícil con, digamos, insistencia en tributos, digamos, tipo IVA, etcétera. Eso cayó, digamos, eso cae en cualquier contexto muy mal. Digamos, una de las cosas que yo voy a mencionar más adelante es que estamos gobernados por un gobierno incompetente. Digamos, si eso sí hay que decirlo de esa manera y yo creo que difícilmente uno entraría a un debate a favor de la competencia de este gobierno. Hay un segundo elemento que yo creo que es cuasi estructural, que lo comparten otros países de América Latina, pero que en Colombia es bien particular, y es una profunda crisis de confianza en el funcionamiento de la democracia. Eso lo hemos visto en otros países, lo hemos visto en los Estados Unidos incluso también, pero en Colombia los datos que nosotros recogemos en la universidad muestran, por ejemplo, que 8 de cada 10 colombianos están insatisfechos con el funcionamiento de la democracia y 2 terceras partes creen que los políticos son corruptos. ¿Y por qué esto es importante? Porque viene en un declive gigantesco en donde no habíamos llegado a 20% pensando que
Digamos, solo el 20% está satisfecho con el funcionamiento de la democracia. Hace 10 años estábamos en niveles cercanos al 50%. Entonces yo creo que eso retroalimenta una situación de incompetencia gubernamental, de falta de resultados y una profunda crisis de confianza en los agentes políticos. A eso se suma unos partidos débiles, muy poco conectados con la ciudadanía. Eso no es exclusivo del caso colombiano, digamos, lo vemos en el caso peruano. Digamos que casi que en Perú están eligiendo el presidente tirando una moneda al aire. Hay países de América Latina en donde la conexión con la ciudadanía es distinta, caso de Uruguay, pero en Colombia sí hay una profunda desconexión, al punto vimos en las semanas anteriores cosas inéditas, ¿no? Partidos de centro derecha enviando un mensaje claramente de alineación con la ciudadanía y no con el gobierno, ¿cierto? Y unos partidos con una incapacidad, digamos, de establecer puentes de negociación entre un gobierno como el que tenemos y la ciudadanía, porque efectivamente la movilización no está articulada a través de partidos políticos. Hay un cuarto elemento que ya nos pone un poco más en el contexto colombiano, y efectivamente lo mencionó Fabio, y yo aquí quiero hacer unas acotaciones frente a lo que plantea Fabio, y es efectivamente hemos visto un aumento de la violencia en los últimos años, que se manifiesta justamente en estos asesinatos de activistas, de ciudadanos del común, y esa violencia tiene que ver, digamos, con un mirar a otro lado del gobierno frente a la implementación del acuerdo, pero también tiene que ver con la salida de las FARC de muchos territorios donde ejercía un control territorial muy fuerte, ¿sí? Que han generado unos espacios de disputa territorial por agentes que no son estatales, de crimen organizado y de grupos que todavía están, digamos, en las armas, y sumado a un gobierno que descuidó la implementación del acuerdo de paz, digamos, no se ha comprometido con una implementación, no se ha comprometido de lleno con el acuerdo, y mucho menos con la capacidad de llevar el Estado a sus territorios, que era parte del compromiso del acuerdo. Entonces eso también se suma a que ciertas zonas del país estemos viendo que no solamente el estallido es en Bogotá, sino en otras zonas que antes, digamos, estaban más vinculadas a esta lógica de la guerra en Colombia. Hay un quinto elemento que es también, yo creo que muy del caso colombiano, y es el ciclo de movilización que se arranca en el 2019. Estamos haciendo parte de un ciclo de movilización que irónicamente arranca después de la derrota del sí en el plebiscito, ¿cierto? Llevamos en un ciclo de movilizaciones que, claro, se intensifica en el año 2019, pero yo creo que este ciclo de movilizaciones que se incorporan a un repertorio de acción de la ciudadanía, digamos, en la cotidianidad, es muy importante para tener en cuenta porque estamos varios días, varias semanas en esta situación. Y finalmente, pues cierro con aquello que mencioné anteriormente. Bueno, mentira, me faltan dos, este es el penúltimo. Es este gobierno, digamos, yo creo que es un gobierno incompetente que representa un país que pensábamos superado, un país clasista en donde a los pobres se los ve como una amenaza al orden y con ninguna conexión con la ciudadanía. Y desde el punto de vista de la información de opinión pública, Duque es un presidente que nunca tuvo luna de miel, eso es inédito. Lo más parecido a una luna de miel lo tuvo en los primeros meses de la pandemia, en donde todos los presidentes subieron sus niveles de aprobación, pero Duque ahí ni siquiera logró sostener nada. Y bueno, y finalmente pues un gobierno que responde de manera brutal, sin ningún tipo de empatía ante la violencia policial contra los ciudadanos. Y finalmente, y creo que eso, ¿ya? Bueno, entonces un minuto. El último minuto, entonces puedo decirlo. No, yo creo que también estamos en un contexto de polarización política y de oportunismo político. Yo creo que aquí no habría que solamente mencionar y señalar, digamos, a un único lado frente a una situación de responsabilidad, pero sí estamos en un contexto de creciente polarización y pues no se nos puede olvidar que estamos a unos 11 meses de las elecciones legislativas y un poco más de un año de las elecciones presidenciales, y eso ha jugado un papel importante, digamos, en este contexto. Entonces, con eso cierro. No, gracias, Miguel. Siempre la política, una de las cosas que está pasando en América Latina es que la política pareciera que no puede caer más bajo y sin embargo nos sorprende, ¿no? Porque efectivamente hay un momento donde uno dice, ya, de esto no vamos a pasar, y el siguiente tweet es peor, ¿no? Y la siguiente reflexión es peor. Entonces, también tenemos que hacernos cargo, y creo que hay una línea de investigación en América Latina pendiente sobre esto, es hasta qué punto esto las redes sociales
le pusieron el acelerador a la crisis de los partidos y la crisis de representación, porque esta necesidad de hablar permanentemente lo que ha hecho es generar unas declaraciones, bueno, como la de las declaraciones del presidente Uribe justamente con el tema de la revolución molecular y todo eso, en fin. Bueno, nuestro último, pero no menos importante, presentador es Jorge Delgado, que es instructor del Departamento de Fundamentos, Organizaciones y Políticas Educativas de la Escuela de Educación de la Universidad de Pittsburgh, profesor ahí y además activista en esas temáticas, así que Jorge, los dejo contigo. Muchas gracias, Lucía. Buenas tardes, buenas noches para todos. Ante todo, pues muchas gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación. Cuando nos hemos enterado que ha habido manifestaciones de la comunidad colombiana en diferentes partes del mundo acerca de lo que está sucediendo, conversamos con él hace rato, la presidenta de Colombia en Pittsburgh, y pensamos que de pronto más importante que hacer un plantón o salir a protestar, era más interesante si podíamos organizar una actividad en la que pudiéramos realmente hablar y mostrar un poco de qué se trata, no solo para que realmente aquí también se entienda y en cualquier parte se entienda lo que sucede en Colombia, y pues pensamos realmente en nuestros colegas nuestros colegas y amigos que representan diferentes perspectivas, diferentes disciplinas y que aportan desde lo suyo. Entonces, pues bueno, muchas gracias por eso. Entonces, ¿yo qué quiero decir? Pues lo primero es que, claro, ustedes ya lo han mencionado, tenemos un problema estructural, tenemos un problema de polarización, y Lucía, tú mencionaste un poco algo de lo que estoy escribiendo últimamente y que pronto va a salir algo publicado en una revista de educación brasileña, es precisamente el tema de lo que se le llama la posverdad y a lo que forma parte las noticias falsas, y es todo este asunto que tenemos con las redes sociales y que se mueve a punta de memes y que realmente, no sé si lo podemos llamar información, pero es una cantidad de contenidos que se multiplican y se diseminan de una manera exponencial, y lo que generan son grandes respuestas emocionales y aumentan la polarización. Y polarización muchas veces no reflexiva, y muchas veces inclusive la gente piensa que tiene su razón porque se llena de ciertos argumentos, pero realmente es difícil ver más allá, que es algo de lo que queríamos hacer aquí. Y a esto le agrego, también lo mencionaron, el tema de la informalidad y el crimen organizado, porque realmente esa informalidad, aparte de todo lo que existe de tráfico, no solo de drogas, sino de alcohol, confecciones, seres humanos, es una cosa muy, muy compleja en Colombia, y que sería muy difícil inclusive de investigar y saber realmente hasta dónde eso se ha permeado en las diferentes capas de la población. Entonces, bueno, yo quiero hablar particularmente de lo que sucede con los estudiantes. Me pongo mi vestido de educador. Una de las cosas que me llama la atención primero es cómo en el mundo se ha seguido el movimiento estudiantil en Chile. Es un movimiento que lleva muchos años, es organizado, y cuando ha habido protestas en Colombia, 2018, 2019, se pensaba que de pronto esto era una cosa como un fuego fatuo que se encendió y de repente se apagó, y lo que está demostrando es que realmente los estudiantes en Colombia también están conformando movimientos estudiantiles, lo cual es muy importante para hacer presión. Muchos de mis amigos dicen, pero ¿cómo así? Estamos muy preocupados por nuestros jóvenes, están mal informados, y entonces les están lavando el cerebro, y bueno, hay una cantidad de cosas que dice la gente, y realmente pues los jóvenes están viendo su futuro y los futuros de sus hijos y de ellos mismos, entonces que es muy importante. Entonces me parece que eso es importante, saber que este movimiento social liderado por los jóvenes, los estudiantes en Colombia, está consolidando, y no es nada simplemente súper informal, sino que realmente están generando, y que incluye participación de estudiantes de instituciones públicas y privadas. Lo siguiente que quiero decir es cómo Colombia, como uno de los países más desiguales en el mundo y en la región, tiene una cantidad de factores en contra por los cuales los estudiantes están preocupados. Baja participación en la economía, baja ocupación, alto desempleo de egresados de las instituciones de educación superior. Eso es muy, muy importante. Las personas no consiguen trabajo, están subempleadas o terminan trabajando en oficios para las que se prepararon. Y pues esto no lo vemos solo en Colombia, eso se ve en toda América Latina, y con mis colegas del ASA y de las diferentes organizaciones siempre lo estamos comentando. Para mí es muy importante porque tiene que ver
con el propósito y con la organización de los sistemas educativos y cómo ellos responden a esas necesidades, a las dinámicas y a las estructuras sociales. Bueno, Colombia tiene 287 instituciones de educación superior, 82 son públicas, 82 de ellas son universidades, 31 son públicas. El modelo colombiano o la característica de la educación superior en Colombia es un poco distinta, porque en Colombia el alto prestigio lo tienen universidades privadas tradicionales. Y ha habido tradicionalmente un cierto desdén hacia la universidad pública. A pesar de que la universidad pública sigue siendo altamente competitiva, los cupos son muy pocos para la cantidad de personas que se presentan y terminan ingresando los más brillantes. Y después en un tercer nivel podríamos decir que están universidades privadas que no son de muy alto nivel. Entonces aquí podemos ver que posiblemente la oferta podría considerarse amplia. Hay inclusive universidades que tienen campus en casi todas las ciudades del país, no como las grandes universidades, y que posiblemente hay acceso, pero los problemas de calidad y de oportunidad de los estudiantes pensando en la educación para el trabajo, pues realmente generan problemas muy serios. Bueno, entonces, además de esto le agregamos entonces, pensando en este tema de Colombia y la importancia, el valor que tiene la universidad privada tradicional de alto prestigio en Colombia, hubo una política que se llamaba Ser Pilo Paga, que le daba a los estudiantes la oportunidad de entrar a las universidades privadas. Y entonces las universidades públicas decían, pero ¿cómo así? Los estudiantes pueden entrar aquí, pueden tener estas oportunidades, y ¿por qué entonces es como una desvirtualización del valor de la universidad pública? Y además Colombia tiene una deserción de la educación superior de casi el 50%. Eso quiere decir de los estudiantes, que son más o menos el 35% de los que pueden estudiar, como el 50% no termina. Es un problema muy complicado. Entonces agreguémosle al desempleo y todo esto. Entonces, ¿qué pasó? Se reunieron los estudiantes con el presidente, se les ofreció el acceso universal a los estratos 1, 2 y 3, se les pidió que se presenten a los consejos de juventud en las elecciones de noviembre. El gran problema, como hemos visto en América Latina, es que muchas veces la política se queda en el papel, la implementación y la evaluación realmente quedan muy cortas. Entonces yo agregaría al final que pues las causas de los problemas hay muchas. Bueno, además el presupuesto a la educación superior se ha ido disminuyendo. Y podemos dar muchos ejemplos al respecto. Y las causas, entonces, pues por el desempleo y por todos estos problemas, son problemas económicos, en algunos casos sobreeducación, exceso de competencias, en otras es subeducación o falta de competencias, más la informalidad, la falta de oportunidades laborales, la preparación para puestos que no necesariamente existen. Yo pienso que hace falta un observatorio que realmente mueva para dónde es que debería ir la universidad y mirar hacia dónde va la educación, hacia dónde va el mundo. Porque hay organizaciones como Coursera que han establecido índices de las competencias y las habilidades que una persona en la educación superior debería aprender. E inclusive pienso que deberíamos revisar el tema de las titulaciones. Porque si el mundo es fluido y está cambiando, es una cosa que la educación superior en general debería estar revisando para poder mirar cómo generamos que las generaciones que se están formando y las generaciones futuras tengan oportunidades mejores para ellos y para un mejor país. Muchas gracias, Jorge. Pues, sumamente interesante. Es toda una discusión de la cantidad de años que duran las carreras y de esta obsesión que tenemos en América Latina, además porque todo el mundo tenga un título universitario, cuando después efectivamente no hay trabajo para tanto universitario. Y entras ahí en esto que decía bien Marla de la crisis del mercado laboral, porque al final, ¿cómo no sentirte frustrado si hiciste un esfuerzo para estudiar en la universidad y después tienes que terminar haciendo trabajos para los cuales evidentemente estás sobrecalificado, pero el mercado laboral no te va a permitir, ¿no?, trabajar? Entonces, miren, tenemos 20 minutos más o menos, y tenemos varias preguntas. Yo voy a plantearles las preguntas y cada uno va a tener entre 4 y 5 minutos para poder responder a aquellas que les parezcan que están más vinculadas con su temática. Me parece importante el tema del impacto de la migración venezolana, digamos, probablemente no en el sentido del chivo expiatorio que algunos quieren construir en América Latina, que es Venezuela la que está desestabilizando América Latina. Nosotros lo estudiamos en el caso de Chile, es mentira.
Pero bueno, en fin, pero mirar el tema de la migración creo que es un tema importante. Marla, para ti hay una pregunta específica, si hay un modelo a seguir para que las economías latinoamericanas y la colombiana puedan funcionar. También hay una pregunta, ¿hasta qué punto consideran que todo el descontento expresado en la protesta puede resultar en un cambio de las fuerzas políticas? Yo a eso le sumaría si existe una posibilidad de que el presidente no termine su periodo. Me imagino que no, pero sería interesante escucharlos. ¿Cuál es, digamos, la salida política a esto? ¿Cuál es el rol de la comunidad internacional frente a la situación de Colombia? Y respecto a la polarización, dice José David Erazo, ¿podría esto también interpretarse como un incremento de la conciencia política de la sociedad? Muy vinculado a lo que ustedes mismos conversado, que es este proceso de despolitización de las conversaciones públicas, ¿no? Fabio lo mencionó también. Y ahí Juan Romero pregunta si fueron los estudiantes los que destruyeron el metro. No, efectivamente fue un malón gigante de gente, y la justicia ha tomado preso a 3 o 4 personas y ahora acaban de juzgar a algunos y no eran representantes de ninguna federación de estudiantes, pero en algunos casos efectivamente eran estudiantes universitarios o secundarios. Así que lo que vamos a hacer, lo que les pido es, si partimos en el mismo orden, así que Marla, en esta segunda y última vuelta, tu posibilidad de respuesta. Ok, a ver, de pronto digo 2 cosas porque hay bastantes preguntas y no quiero tomar mucho tiempo. La primera relativo a la inmigración de venezolanos en Colombia. Obviamente, Colombia ha querido ser considerada con la situación terrible en la que están los venezolanos, y ha dejado abierto la frontera para dar la oportunidad a las personas de poder venir al país. Esto en cierta forma tampoco es nuevo. Hay cantidades de inmigrantes en todo el mundo que están buscando oportunidades en otras partes porque la situación política, la situación de guerra donde viven, hace que las personas quieran buscar otras oportunidades. O sea, esto no es solamente un fenómeno que ha pasado en Colombia, ha pasado en todas partes del mundo. El problema que yo veo es que, hablando de la informalidad y hablando del sector informal en Colombia, de alguna forma los venezolanos que se han inmigrado a Colombia se están convirtiendo de alguna forma en competencia en ese mercado informal para los trabajadores locales. Entonces, como que uno entiende el aspecto humanitario del asunto y uno entiende que el mundo debería estar preparado para poder proteger a los seres humanos que están en situaciones terribles. Por otro lado, ¿quién va a pagar por esto? Y por otro lado está la realidad de que cuando hay una situación laboral terriblemente difícil y encima de todo vienen más personas a competir por la misma escasez de trabajos, esto realmente crea un problema complicado. Eso es lo que quería decir acerca del respecto. Es una cosa que desde la perspectiva de mercados laborales uno podría entender los impactos inmediatamente. La otra cosa que quería decir era acerca de cuál es el modelo económico para salvar la economía colombiana. Mire, yo quisiera saber para venir y decirles a todos qué hacer. Eso es un tema muy importante. Yo de hecho dicto un curso aquí en Pittsburgh de economía latinoamericana y junto con mis estudiantes tratamos de pensar cuáles serían las soluciones, cuáles serían las formas de hacer esto para mejorar la economía colombiana. Lo que yo sí creo es que hay alguna falla en algún lado en el sector empresarial que hace que de alguna manera no se creen suficientes trabajos. No hay suficientes trabajos que sean altamente productivos y que hagan que las personas quieran permanecer en el trabajo en lugar de irse de empleados propios o de irse al sector informal. Y por otro lado, yo creo que si usted le pregunta a cualquier colombiano por la calle, ¿usted quiere trabajar? Le van a decir, sí. ¿Dónde está el trabajo? ¿Qué hay que hacer? Eso es lo que hace falta. La gente lo que quiere es trabajar y en todas las encuestas sobre lo que determina la felicidad y el bienestar de las personas, una de las primeras cosas que aparece cuando uno le pregunta a una persona qué es lo que afecta más su satisfacción en la vida, es tener un trabajo, sentirse útil, sentirse que uno está dando una solución, contribuyendo a la sociedad. Yo creo que de pronto se podría pensar en algo como, en lugar de darles más impuestos a las compañías, deberíamos tratar, porque lo que pasa es que si uno le da impuestos a las compañías, se terminan haciendo la parte de evasión,
de pronto tendríamos que tratar de darle incentivos a las compañías para crear más empleo y atar algunos de estos incentivos a cuántos empleos están creando. Y también eliminar barreras a la entrada de nuevas compañías que quieren competir y que puedan crear nuevos empleos. Entonces, cualquier barrera, esas entradas son importantes. Y también si hubiera inversión extranjera en sectores que no fueran necesariamente mineros, que son sectores que son más bien muy intensivos en bienes de capital y no generan tanto empleo, también sería algo importante. Eso es lo que quería decir. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Marla, muy interesante. Efectivamente, ahí hay propuestas súper específicas que ojalá se nos estén escuchando los que toman decisiones. Fabio, por favor, tus 5 minutos. Bueno, yo quisiera, en perspectiva de posibilidades de resolución de esta crisis, comentar algunas cosas. Se demoró mucho el gobierno Duque para empezar a conversar. Se demoró 2 semanas y esto ha costado más de 38 muertos, alrededor de 300 personas desaparecidas, mujeres violadas, ¿no? Hoy está incendiado Popayán porque quemaron la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía por la violación de la policía a una chica de 17 años que terminó suicidándose. El país está cortado en muchas partes. Duque responde, por ejemplo, con matrícula 0 para estratos 1, 2 y 3, pero eso ya lo tenían los estudiantes por decisión de los rectores. Tenían matrícula 0 ya, ¿no? Entonces eso no se percibe como una concesión. Y el Comité Nacional de Paro resiente que el presidente está adoptando medidas unilaterales sin consulta con aquellos con los cuales debiera negociar. Hay el riesgo del estado de excepción y yo creo que responder con autoritarismo a esta protesta tan ampliada y tan difusa es tremendamente riesgoso porque el país ya está en un nivel de caos y de corte de las vías en Pereira, no solamente en Cali, sino en muchos municipios. Y quería comentar también sobre la situación en los barrios de Cali, porque ahí se expresa una especificidad de la situación urbana de pobreza y de exclusión que es distinta del resto de ciudades. En los puntos de bloqueo están lo que se llama los jóvenes de la primera línea. Esos jóvenes de la primera línea son jóvenes excluidos del bienestar, que no tienen nada que perder. Hemos estado en reuniones amplias con gente que está observando los puntos de bloqueo y el comportamiento de estas primeras líneas, de estos jóvenes, muchachos y muchachas de las primeras líneas. Y, por ejemplo, odian a los políticos, no quieren saber nada de los políticos ni de la política. La política les parece una palabra repugnante. Han ido los políticos de izquierda y ha sido imposible, no los han recibido bien. Son personas de acción que no quieren carreta, como decimos en Colombia, no quieren rollo académico ni discursivo, sino que entonces a la hora de formular propuestas para sentarse a una mesa de negociación es muy difícil. Sin embargo, ustedes tal vez vieron un video donde ellos presentaron su plataforma programática, pero no va a ser fácil. Quienes han visto pues el enfrentamiento en el sector de Puerto Resistencia dicen que prácticamente, es decir, sin armas, estos jóvenes derrotaron a la policía en la confrontación urbana, ¿no? Entonces, mi preocupación personal de todas estas conversaciones que hemos tenido es que hay el riesgo de una masacre de estos jóvenes. No tienen nada que perder y ellos están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias. Y aunque la iglesia está mediando, bienestar familiar también, pero ayer se desbarató la mesa de negociación con el gobierno. El alcalde no tiene ningún control sobre la ciudad. Prácticamente la ciudad está controlada por el ejército y
el alcalde pues tiene mucha resistencia y muchas acusaciones también por mal manejo de la ciudad y por corrupción, sobre todo con el manejo de la Feria de Cali en diciembre, donde al parecer hubo un despilfarro de recursos muy grande. Y en esa coyuntura pues también se dio el tema con la minga, y la minga indígena, que ha sido un episodio también muy complicado, también que exacerbó el racismo. Y la minga pues asumió en esa situación de caos funciones de control y de apoyo a los puntos de bloqueo de la ciudad. Entonces planteo esto porque, por un lado, porque he estado muy cerca, hemos estado siguiendo esta situación de violencia policial, y finalmente quiero recomendarles 3 medios independientes para informarse, porque la información de medio masivo es muy poco confiable. Les recomiendo Cuestión Pública, el portal que, de Diana Salinas, que coordina una periodista joven, Vorágine.co, de otra periodista joven, Laila Abu Shihab, y 070, la revista del Centro de Estudios de Periodismo de la Universidad de los Andes. Esas son 3 posibilidades de periodismo de investigación que pueden ayudar a tener otras versiones distintas de la televisión. Muchas gracias, Fabio. Siempre es bueno tener canales alternativos, y Colombia siempre ha salido adelante con cosas muy innovadoras, además de ese punto de vista. Miguel, por favor, tu opinión. Bien, Lucía, bueno, yo voy a abordar algunas de las preguntas y voy a tratar de dar algunas respuestas puntuales y rápidas. Yo creo que la salida del gobierno no es una solución. Yo creo que además en un sistema presidencial como el nuestro, eso aumentaría la crisis y el caos. Yo creo que por ahí no va la cosa. Hay que derrotar a la derecha que representa este gobierno y hay que esperar justamente que el momento electoral, diría yo creo que quienes plantean tumbar a Duque, pues digamos que pues yo no estoy de acuerdo con esa posición, y creo que eso lo único que contribuiría es intensificar la cosa. Solo conecto con otra pregunta, y es si en las elecciones próximas, en este contexto, se ve un panorama de cambio en el legislativo y en el ejecutivo. En el legislativo me temo que no. Digamos, la estructura de nuestro modelo de representación, digamos, está muy bien aceitada para que partidos tradicionales que se han debilitado mucho en las representaciones ciudadanas, como el Partido Liberal, sigan teniendo una representación importante. Este es un Congreso. Además, tampoco el camino va por la vía populista de Uribe de reducir Congreso, etcétera. Todo lo contrario, digamos, los sectores urbanos estamos subrepresentados en el Congreso colombiano, y si algo habría que hacer es justamente darnos más representación a ciertos sectores urbanos. Pero bueno, en el Ejecutivo la cosa es distinta. Yo sí creo que hay un chance, digamos, de fortalecimiento de la figura de Gustavo Petro, y cada vez que hay una pregunta electoral, por eso me imagino que en el subconsciente de los colombianos está la pregunta por Petro. Petro creo yo que ha capitalizado políticamente esto. Luego hay otra pregunta que alguien decía, si la polarización es un aumento de la conciencia política. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que la polarización es exactamente lo contrario, y aquí hablaría un poco de que la polarización política es el producto de las cámaras de eco en las que vivimos actualmente, que Jorge lo mencionaba. Este modelo de las redes sociales lo único que nos ha hecho presas del algoritmo que nos repite lo que queremos oír, y justamente eso nos ha mandado a una polarización que, si representa algo, es menos conciencia política, porque cada vez, digamos, estamos reforzando cierto tipo de posiciones. Frente al tema de la comunidad internacional, digamos, me temo que, digamos, la comunidad internacional ha intentado tener un papel desde, digamos, instancias como la ONU, etcétera, pero me temo que la presión importante solamente vendría de países como Estados Unidos, y ahí las voces son las voces de siempre. Yo creo que, digamos, desafortunadamente Estados Unidos siempre se ha comportado como con una sí, como con una precaución un poco a veces exasperante desde mi punto de vista, pero bueno, esa es la realidad que tenemos, y así funciona, a pesar de que, digamos, yo veo con buenos ojos el cambio de gobierno en Estados Unidos, porque si estuviéramos en otro contexto estaríamos aún más fregados, digamos, pues con un gobierno que le hizo abiertamente campaña a Trump en la Florida, ¿cierto? Pues la cosa sería de una comodidad mucho más grande. Yo creo que de todas formas, tener un gobierno demócrata en Washington hace que
digamos, sean un poquito más precavidos, pero pues eso no ha sido un obstáculo para el nivel de violencia gubernamental que mencionaba Fabio. Y yo me voy a lanzar, digamos, a plantear algo frente a lo económico. Yo no soy economista, pero yo creo que hay algo que hay que tener en cuenta en la forma como funciona la economía colombiana, y es que esta economía está basada en la extracción de rentas, y no las rentas, digamos, tradicionalmente, digamos, no una economía rentista en el sentido de las actividades extractivas. Aquí todo el mundo extrae una renta de alguna manera, y yo creo que eso es una cosa, es un modelo que hay que tratar de superar, y es la exención tributaria del empresario, el clientelismo del político, ¿sí? E incluso el robo a recursos públicos o a la apropiación de subsidios, digamos, en la medida en que eso se logre superar, y eso solamente, como dice Marla, digamos, Colombia es muy dependiente, digamos, del recurso público a todo nivel, y eso probablemente es lo que ha generado también una incapacidad de generar empleo productivo. Y si me queda tiempo voy a decir una cosa que es súper polémica, pero de pronto no la digo, pues y es la diferencia en la costa caribe colombiana entre el modelo de un departamento como La Guajira, que es pura extracción de renta y corrupción, y el modelo de Atlántico, que es súper impopular, que es el de la familia Char, en donde hay alguna forma de creación de empleo, pero con esto no quiero, por favor, que me interpreten como que yo soy charista, ni mucho menos, pero yo sí creo que hay una diferencia entre dos castas políticas igualmente clientelares, que están montadas sobre estructuras económicas totalmente distintas. Una tiene un conglomerado económico, ¿sí? Y la otra es simplemente extracción descarada de recursos públicos del Estado. Entonces, digamos que ahí uno ve ciertas pistas en donde estos estudios subnacionales nos darían pues, alguna, pero con esto, por favor, no quiero ser malinterpretado, pues porque me puedo meter en líos. Está muy bien, muchas gracias, Miguel. Da justamente también parte del problema es la centralización de las políticas, es la centralización del Estado, es la dificultad para entender, creo que en la mayoría de los países latinoamericanos, los reclamos y las necesidades de la gente más variada, ¿no? Finalmente, Jorge, tus 5 minutos, han aparecido varias preguntas más, pero casi todas tenían que ver, digamos, con los temas que hemos planteado, salvo una de Rodolfo Guzmán, que habla un poco de si creen que las humanidades definitivamente son un problema para preparar estudiantes para el mercado laboral en Colombia. Pero Jorge, tus 5 minutos. Las humanidades. A ver, muy complejo, y estaba tratando de pensar cómo respondía eso como educador, y eso un poquito, porque va un poco más allá. Pues por un lado en educación se habla de cómo debería formarse más, y se habla en el mundo de cómo debería formarse a los estudiantes más en pensamiento crítico. Pero el asunto de formar en pensamiento crítico no es solo como lee una novela y logra desglosar la novela y desarrollar sus habilidades, sino que tiene que ver con la situación, con cómo está situada una persona en su realidad, en su contexto, como persona, como familia, como comunidad, como sociedad, como país. Y poder entender, pues no sé, cómo se mueve todo, porque realmente las realidades y la forma como se ven los problemas son distintos. Existe una gran manipulación definitivamente de los medios, que inclusive está por fuera, inclusive pues, de muchos medios, como de los medios tradicionales, y que pues como decía Miguel, el tema del algoritmo, y que le repite a uno lo mismo, pero también es cómo la gente se acostumbró a leer, a ver una cosa y a pasar, y realmente no ser capaz de discernir un poco y de desglosar un poco y de digerir. De parte de lo que yo he estado viendo sobre el tema de posverdad y noticias falsas, es como los jóvenes se sienten que ellos realmente pueden discernir entre lo que es correcto o no, verdad o no, pero no leen las noticias a cabalidad, porque ellos van en Facebook y miran las noticias y empiezan a ver cómo se mueven las noticias, y uno hace lo mismo porque ni siquiera tiene tiempo. Entonces es una cosa muy compleja. Para mí hay un tema además muy complejo, y es si realmente podría haber una alternativa. Como el tema es estructural, y es un estructural que implica las dinámicas y las relaciones de poder, y por eso existe tanta diferencia y desigualdad en Colombia, es que los grupos que han podido ostentar el poder han estado ahí, y Colombia no tuvo nunca una dictadura.
Entonces yo he oído quienes dicen, es que necesitamos una dictadura, tipo Franco, tipo Pinochet, y yo digo, Dios mío, realmente Colombia no tuvo esa experiencia, la ha tenido de otra manera, y por eso es que posiblemente el problema de Colombia es mucho más complejo porque es menos visible, pero también las atrocidades que vienen de una dictadura son muy complejas. Entonces, pensar en un cambio de modelo y que algo que realmente logre agitar y revolucionar es muy, muy complicado. Sociológicamente, pues se dice que alguien que goza de los privilegios de un grupo, pues no los va a dejar fácilmente, pero finalmente tiene que haber quien diga, oiga, sí, o lo hacemos o nos lleva el diablo a todos. Y pues por eso es que se da esa gran pelea y se ve precisamente en cómo posiblemente la manera como la educación y la educación superior se manifiesta en Colombia. Mientras que, y sí, como se manifiesta en Colombia, es que es como quien tiene el acceso a las oportunidades, tiene acceso más y más y más, pero quien no, a pesar de que existen, no las tiene grandes. Bueno, y una última cosa que querría decir, y es que a pesar de que esto lo puede decir todo el mundo, muy posiblemente quien organiza un movimiento social como una protesta, existe un grupo, pero a este tipo de protestas y movilizaciones se les unen muchos otros. Hay los que se calientan y hay los que tienen otros intereses. Lo hemos visto en Estados Unidos con el Black Lives Matter y como muchos otros, los vándalos, se han aprovechado de esto, pero también ha visto circunstancias en las cuales inclusive los que están en contra son agentes de vandalismo. Lo vimos en Pensilvania, precisamente para hacer ver a los de los movimientos sociales, hacerlos ver mal. Entonces, que es un asunto muy complicado. Creo que lo que hice fue soltar un montón de ideas sueltas, pero realmente dar una respuesta coherente es bastante complicado. Muchas gracias, Jorge, Marla, Miguel y Fabio. Ha sido esta una primera reunión. Espero que CLAS se organice varias más. Efectivamente, este es un tema fundamental que tiene muchas aristas: la económica, la política, la social, el autoritarismo, la violencia, los medios de comunicación. Todos los han tocado y hemos ido viéndolo además desde una perspectiva multidisciplinar, así que para mí ha sido un gran agrado, como siempre, un gusto estar con ustedes. Y bueno, los dejo con Manuel, que va a cerrar el evento con el pedido ya que hagamos una segunda de estas, probablemente unas semanas más, para ver cómo va este fenómeno, que no va a cambiar, sino que probablemente solamente va a terminar a cambiar, a probablemente redefinirse y en algunos casos incluso mantenerse. Desde mi lado, muchas gracias, muy interesante. No, mil gracias, Lucía, mil gracias a todos, de verdad. Es un privilegio no solo que estén ustedes con nosotros, que hayan podido compartir estas ideas, sino de que todos están vinculados directamente con PIT, ya siendo exalumnos o siendo parte de la facultad, o ambos. Quiero agradecerles a todos. Obviamente es un tema que quisiéramos seguir por varias horas, y que esperamos que ustedes puedan en la comodidad de su hogar y de sus amistades y sus comunidades hablar más profundamente, porque de hecho es un asunto de mucha importancia para mucha gente y para el hemisferio. Entonces, sin más que decir, reitero mi agradecimiento a todos y me despido por ahora. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Bueno verlos. Gracias. Chao. Sí, lo mismo, gusto verlos.